Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Surgió Dr. Fate como respuesta al místico de Marvel Doctor Extraño? Esta pregunta se la hizo J.M. de Matteis al editor Dick Giordiano. ¿Y eso que era J.M. de Matteis el que quería hablar del personaje? Pues en realidad fue al revés, porque Dr. Fate solo tiene un año menos que Batman, siendo creado en 1940 por Gardner Fox y Howard Sherman. Y aunque el proceso de espera fue lento, tuvo su compensación, pues Denny O'Neil fue el editor que propuso como pareja de baile a Keith Giffen, que es un autor con gran capacidad creativa, que se sacó de la manga que Dr. Fate, es decir, Ken Nelson, estuviese controlado por Nabu, pero creando una boca parlante en su barriga. Este autor se planteó cada historia con el siguiente objetivo: contar cada historia como si fuese la última que fuera a escribir jamás. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. ¿Qué más te podemos contar? Pues que J.M. de Matteis es uno de los mejores guionistas del mundo de los cómics, recordado por Spider-Man, la última cacería de Kraven, que tiene un mensaje netamente cristiano. Además, ha ganado premios Eisner y ha escrito en revistas importantes como los Rolling Stone, siendo además un excelente guionista de cine y televisión, y lo recordamos por haber escrito algunos capítulos de la popular serie Dimensión Desconocida. Además, para entender este cómic hay que hacerse algunas preguntas. Esas preguntas que se hizo J.M. de Matteis, que son las siguientes: ¿era un cómic de superhéroes? ¿Uno sobrenatural? ¿Una comedia? ¿Un tratado metafísico? ¿Una inmersión psicológica? ¿Un curso de religiones comparadas? ¿Por qué había humor escatológico junto a reflexiones sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué era exactamente aquello? Bueno, pues estas preguntas se las hizo para crear a este personaje, que desde luego no es un cómic para niños, es un cómic para adolescentes, más bien adultos. Entre los personajes que desfilan por este peculiar y misterioso cómic se encuentran, por un lado, Eric y Linda Strauss, que tienen un apellido muy musical, cuyo vínculo espiritual nació de un karma de almas gemelas. Y por otra parte hay otro personaje bastante llamativo, es que hay un demonio de buen corazón que se llama Pity. Por último, y como dato curioso, hay que decir que el Dr. Fate original se llamaba Ken Nelson, al igual que este, pero en esa época era el hijo de un arqueólogo que estudiaba los zigurats, y allí se encuentra a un hechicero que se parece mucho a Shazam y que responde al nombre de Nabu. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las altas temperaturas y por las altas condenas a políticos delincuentes, nosotros dejamos a un lado esa temática para hablarles de el cine, que es lo que importa en este programa. Y es que en esta ocasión vamos a hablar del estreno de nada más y nada menos que Supergirl, al que acompañan películas de títulos larguísimos. Podemos decir que son películas de supercalifragilístico espialidoso, como van a poder ver. Pálida luz en las colinas, una cinta japonesa. Viaje al país de los blancos, una película española. Cinta francesa, Los últimos días de María Antonieta, donde por supuesto analizaremos los pormenores de una película que nos ha encantado, Toy Story 5, donde dejan a un lado la ideología para ofrecernos una muy buena historia al nivel de las primeras historias de la saga, que eran extraordinarias y que tenían unos valores o ofrecían unos valores universales. Y por supuesto no pueden perderse la entrevista que tendremos, porque vamos a hablar con Pedro Angosto, un experto en la historia de los superhéroes. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas, abróchense los cinturones porque van a meterse la mejor montaña rusa del año. Nos estamos refiriendo a la supersónica Supergirl, ya que el estreno de Superman el año pasado, con la aparición relámpago de su prima Supergirl, dio a entender que el personaje de alguna manera estaba preparado para ofrecer una secuela, una nueva entrega de Supergirl tras la fallida producción del año 1984, protagonizada por Helen Slater. Además, hay una serie que se estrenó hace unos años y que estaba muy bien, que estaba producida por Greg Berlanti y que nos ofreció una Supergirl dulce, protagonizada por Melissa Benoist, ofreciendo valores ciertamente interesantes. En esta ocasión nos ofrecen una Supergirl mucho más atrevida, de la mano de Craig Gillespie, un director que se desenvuelve muy bien en el cine independiente y que siempre hace pensar al espectador. Pero aquí no solo hace eso, sino también entretiene en una cinta que se prevé como la más taquillera del verano. Tenemos declaraciones de Millie Alcock, que es la protagonista de esta historia y que por un lado habla de las dificultades de ser artista, de ser actriz, porque tras su éxito por su paso por la Casa del Dragón, estuvo un año sin recibir ninguna oferta. Ahora, cuando encontró la gallina de los huevos de oro con Supergirl, se puso contentísima, pues hasta ese momento llevaba ya muchísimo tiempo sin trabajar, pues solo había trabajado para Netflix en Sirenas junto a Julianne Moore. La actriz además se defiende de las críticas de Martin Scorsese y Ridley Scott, nada más y nada menos, con respecto al cine de superhéroes, ya que, por ejemplo, Scorsese llegó a comparar este tipo de films con parques temáticos y Ridley Scott dijo que las películas de superhéroes no son buenas y que resultan aburridas como el infierno. Ella decía lo siguiente: lo entiendo, llevan toda la vida haciendo películas fenomenales. No todas las películas son para todo el mundo y la belleza del arte es la que tú puedas elegir, y la verdad que ahí tiene razón. Nosotros no hemos podido ver la película todavía, pero les proponemos analizarla en profundidad la semana que viene. No obstante, hemos encontrado una crítica interesante que yo creo que es la más acertada de las que hemos encontrado. Quizá la que mejor define al personaje. Una historia sencilla y conmovedora, llena de emoción, sobre todo cuando vemos a Kara a través de los ojos de la pequeña Ruthie. Por suerte, eso ocurre en todas las escenas de acción. Millie Alcock se adueña por completo del papel y cambiará para siempre nuestra percepción de Supergirl. Estás escuchando Directo a las Estrellas.
Víctor Alvarado. El cine histórico habla japonés, ya que se estrena una cinta con un título muy propio, Pálida luz en las colinas, que es la nueva adaptación al cine de la primera novela del Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, que está dirigida por el 3 en 1 del cine japonés, ya que es montador, guionista y director de sus propias películas. Nos estamos refiriendo a Kei Ishikawa. Se trata de una producción histórica muy potente, que ha participado en algunos festivales como el de Cannes y el de Toronto. Además, en el London Film Festival obtuvo la nominación a la mejor fotografía, ya que el fotógrafo es nada más y nada menos que Piotr Nienczynski. Como apunte les podemos decir que el cine japonés suele ofrecer muy buenas producciones de un buen nivel porque son educados en el arte. De hecho, la asignatura de plástica para ellos es muy importante, no como aquí ocurre en España, que es una auténtica María. También el valor del respeto a los adultos es una de las claves también de su cultura. ¿Qué te podemos decir de esta película por si te animas a ver esta producción? Pues que el argumento gira en torno a la Inglaterra de 1982, donde Zuko rememora junto a su hija Nikki su juventud en Nagasaki, evocando un pasado de relaciones y decisiones que marcaron para siempre la vida de él y de sus hijas. Sin embargo, cuanto más se internan en esa memoria, más claro resulta que esos recuerdos encierran secretos capaces de alterar la vida de ambos. Se trata de una producción que ofrece dos puntos de vista, el de dos generaciones distintas y cómo afrontan ese problema. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Cuando se trata del tema de la inmigración siempre hay que tener bastante tacto y también saber analizar diversos puntos de vista. Pues por un lado hay que tener en cuenta la importancia de la seguridad y que no se cuelen delincuentes en nuestro país, y por otra parte hay que tener una actitud de acogida, sobre todo con los que vienen a trabajar y aportar cosas interesantes aquí a España. El caso es que el cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al talento cinematográfico del director Dani Sancho, que nos ofrece una historia basada en hechos reales, a través de una coproducción hispano-francesa. ¿Y cuáles son las claves de esta historia? Pues nos hablan de la vida de un inmigrante a través de la película Viaje al país de los blancos. ¿Cuáles son las claves de esta producción? Pues que nos cuenta la vida precisamente de Ousmane Oumar, que sufrió bastante con el tema de la inmigración, con hacer una serie de viajes donde fue manejado como el ganado a través de las mafias para lograr llegar a España sano y salvo. La crítica que analizamos o que recomendamos yo creo que es bastante significativa y nos da las claves de esta producción. Al director Dani Sancho le toca el papel nada fácil, cargar de humanidad y realismo a este drama de supervivencia. El peligro era, claro está, convertirlo en un mensaje enlatado, en un cúmulo interminable de calamidades sin vida o en un emotivo panfleto social pero que careciera de alma, ajeno a la sensibilidad del espectador. Pero Sancho cuenta la historia con gancho e intensidad, con desventuras convincentes y que no resultan monótonas, apoyado en una actuación soberbia del joven Benjamín Krakauer.
El cine francés hace acto de presencia de manera acertada a través de Los últimos días de María Antonieta. Se trata de una producción que llega con un poquito de retraso aquí a España. Una cinta francesa de Gianluca Giodis que está capitaneada por dos actores potentes del cine francés, Mélanie Laurent y Guillaume Canet, que la verdad que son dos garantías de éxito. ¿De qué va esta historia? Pues nos habla del París de 1972, como habrán imaginado, donde la revolución del pueblo francés ha triunfado y el rey Luis XVI junto a su esposa María Antonieta y sus hijos son arrestados y encarcelados en la Tour du Plain, un siniestro castillo de París a la espera de juicio. Lejos del esplendor, los privilegios y las riquezas, la familia se encuentra aislada y vulnerable por primera vez en sus vidas. ¿Y qué es lo que nos ha llamado la atención de esta historia? Pues nos ha llamado la atención que hayan cambiado el título, porque se llama El Diluvio, y el título pues lo han cambiado absolutamente para que la gente, al ver a un personaje tan importante, pues se acerque a él. Y la crítica es muy interesante en la página web de Cine 21. Dice lo siguiente: El diluvio hace alusión a lo que dijo Luis XV, que vendría después de él con tintes catastrofistas y apocalípticos, que es muy adecuado. Pero en fin, sea como fuere, el film sabe describir con sobriedad el final de los privilegios de la familia real, con esas tres partes de que consta muy significativamente tituladas: los dioses, los hombres, los muertos, en que van descendiendo en consideración social, de modo especial ante las que podríamos denominar las bestias, la masa popular oprimida y resentida que arroja fuera las bilis acumulada tras años de auténtica miseria y algunos de sus carceleros. Es de agradecer que no haya aspavientos ni para ensalzar la revolución ni para condenar sus excesos. Se muestra la tragedia concreta y el modo en que avanza vertiginosa e imparablemente la historia. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Tras la notable recuperación del Pixar de antaño mediante Hopper, hace unos meses regresa su buque insignia, el buque insignia de la compañía Toy Story 5 de la mano de Andrew Stanton, recordado por Wall-E, que deja a un lado las ideologías woke, casando a Forky con una chica muy mona para contarnos una historia con aroma a cine clásico, donde nuestra Jessie de toda la vida, nuestra Jessie de Toy Story 2, con un aire ciertamente parecido al de Maureen O'Hara, le roba cierto protagonismo a un Woody que es el John Wayne del siglo XXI, que le hace un guiño en esta ocasión al Clint Eastwood de La muerte tenía un precio, y nuestro Buzz Lightyear, ese astronauta que viaja hacia el infinito y más allá, pues nos ofrece un guiño potentísimo al planeta de los simios, muy logrado, pero dándole una vuelta de tuerca. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. En esta ocasión, el protagonismo, como hemos dicho, se lo lleva Jessie, pero manteniendo esa esencia que hizo grande a la saga, transmitiendo el valor de la amistad y el valor de la unidad para servir a los demás y sobre todo para un buen propósito. Esta quinta entrega nos ayuda a reflexionar a los padres y a los hijos sobre la problemática del uso de las nuevas tecnologías que nos alejan del prójimo. Habla de un enfrentamiento entre los juguetes tradicionales que tendrán que unir sus fuerzas
para luchar contra los contratiempos de las tecnologías, es decir, de los videojuegos y las tablets que tienen conexión a redes sociales, donde unas niñas especiales, entrañables, te tocan el corazón, pues parecen muy humanas y tienen un encanto especial. Esas amigas con las que todos soñamos alguna vez. Todo ello aderezado con un humor más bien intensito, con escenas muy potentes como la de Buzz Lightyear, que desde luego es bastante llamativa y les sorprenderá, donde también debemos prestar atención a los extras finales, a la banda sonora de Taylor Swift, una canción muy chula que canta al final de estos extras, y además este extra tiene un final con un realismo mágico, transmitiendo un mensaje especial donde muestra que la tecnología y los juguetes de toda la vida pueden convivir juntos. Me encantó ese final, que en realidad es un extra, con lo que no estoy desvelando nada de la trama principal. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es descendiente del vigilante de Marvel y desde su blog El Hombre de Bronce observa cómo el Capitán América lucha contra Cráneo Rojo o da consejos a Batman del tipo: Bruce, no te tomes la vida tan en serio y tomamos un café juntos, mientras desayuna la kriptonita que le sienta mal a Superman. Responde al nombre de Angosto, Pedro Angosto, y es el autor de los primeros superhéroes de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No sé yo si la kriptonita a lo mejor me resulta un poco indigesta, soy yo delicado del estómago, pero me gusta la presentación. Sí, sí. En primer lugar, le felicitamos porque hoy es su cumpleaños, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Por favor, tutéame. Sí, sí. Es la mayor felicitación que me puedes hacer. Vale, sí, pues... cumplo 55, ni más ni menos. Tiene rima y todo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. De fondo se escuchará un cumpleaños feliz por ahí cantado con mi voz. Y luego, en primer lugar, tengo que decir que para mí ha sido todo un honor poder salir en un artículo de Luis Alberto de Cuenca sobre tu libro, porque a mí también me mencionan. Compartimos reseña, ¿no? Eso compartimos está bien. Reseña, eso es. Mi libro es La fe, la ética y los valores de los superhéroes, y el tuyo son los primeros superhéroes. Pues eso está muy bien. No, yo no lo he leído, no he podido ver tu libro, pero me llamó ya la atención el título, porque si algo tienen los superhéroes que valga la pena valorar son precisamente sus valores, ¿no? Como también aludo un poco en la introducción del libro mío, ¿no? La pregunta del siglo es: ¿cómo has conseguido que Roy Thomas escribiese el prólogo? Bueno, pues no ha sido demasiado fácil, difícil, porque yo, como aficionado y fancinero que he sido toda la vida, y articulista y demás, estudioso, pues llevo 30 años en contacto con Roy Thomas de una u otra manera, electrónica, por internet, por emails. Entonces también había colaborado ya en alguna publicación suya, haciendo una versión reducida de lo que es el libro que acabo de hacer ahora de La Edad de Oro. Y bueno, pues fue tan amable de presentar el libro, que es la persona a la que está dedicada, digamos, a estudiar la obra del autor. La obra de Roy Thomas ha sido fundamental para que conozcamos
nosotros todos esos personajes superhéroes de la Edad de Oro de los años 40 de Estados Unidos, y hace muy buena introducción comentando cómo sus lecturas infantiles pues luego afectaron totalmente la forma en la que él fue jugando, recuperando todos esos personajes, sacando pastiches de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, Roy Thomas para mí siempre ha sido un ejemplo de gran escritor de cómics. Además, yo creo que hace unas grandes adaptaciones de la historia, de las grandes novelas de la literatura universal. Y además me ha llamado la atención que escoge un extracto potente también como introducción sobre el Quijote. No sé si en referencia a Roy Thomas o en referencia a... la parte del Quijote la pongo yo porque el Quijote hace un elogio a la Edad de Oro, en este caso referido, tal y como lo refleja Hesíodo en los Trabajos y los Días, a ese tiempo ideal donde el mundo era perfecto, los hombres vivían en un paraíso, no había que trabajar, las frutas y los animales estaban por doquier, ¿no? Él lo dice dentro del contexto de la caballería, por supuesto, pero bueno, lo consideré oportuno también aplicado a los superhéroes, porque cuando en los años 60 los cómics de superhéroes comienzan un revival, ¿no? Con los cómics Marvel y los cómics DC de la Edad de Plata, a la era anterior, a los años 40 y 50, se decide denominarlo la Edad de Oro. La Edad de Oro en los 40, la Edad de Plata en los años 60 y así sucesivamente, ¿no? ¿Y lo del nombre, el hombre de bronce, de dónde viene? El hombre de bronce, que es el nombre de mi blog, es el epíteto, el nombre que se le daba a Doc Savage, que es el primer superhéroe de los pulps, ¿no? Anterior a los cómics, hubo una serie de personajes más o menos superheroicos, Doc Savage, The Spider, La Sombra, que aparecían en revistas de relatos pulp, y de ahí viene lo de bronce, con una referencia también implícita siempre a los cómics de la Edad de Bronce, que son los cómics que yo empecé a leer en los años 80, ¿no? ¿Y para ti los mejores cómics son los de los años 80 en cuanto a guiones y todo eso? Pues depende a qué llame uno mejores, ¿no? Evidentemente, cualquier persona que sea aficionada a un medio va a recordar muy positivamente los cómics o las películas o los libros que comenzó a leer cuando era niño, ¿no? Pero ciertamente nosotros tuvimos una suerte magnífica, porque aunque los cómics de la Edad de Oro que investigo en este libro pues tienen sus curiosidades, los cómics de la Edad de Plata es donde el medio, por así decirse, comienza a hacerse adulto, esos superhéroes donde explotan realmente creativamente en los guiones y también en los dibujos es en los años 70 y 80 hasta el año 2000, que vienen a ser los cómics de la Edad de Bronce, ¿no? Entonces sí, son los mejores que ha habido. Sí, yo es que a veces tengo la sensación, cuando hablas con algún periodista más mayorcillo, dice, oye, a mí me gustan los heroísmos de los primeros cómics de las primeras épocas. Pero claro, cuando uno lee alguna historia de Daredevil o de Batman de los años 80, 90, la profundidad de los diálogos, de la historia, de las cosas que cuentan, incluso su vivencia de fe, todo eso está reflejado en esa serie de cómics. Sí, bueno, en realidad, por así decir, no mienten, ¿no? Los años 60, los cómics que se publicaron entonces, la Edad de Plata, pues tuvieron un idealismo especial, una inocencia también, muchísima fantasía, que de alguna manera se pierde o se matiza en las edades posteriores, en los cómics de los 80. Pero como tú muy bien has explicado, pues estos por la caracterización, por la planificación, por la profundidad, por el tono
adulto sin que eso suponga ser más violentos o sexuales, ¿no? Sí. Digamos que en los años 80 lo que se alcanza en su mayoría es el estado mítico de los superhéroes, las mejores etapas, las más duraderas, las que cubren más personajes y más aspectos de un personaje, y eso de alguna manera se va reproduciendo con otras generaciones de autores a mediados de los 80, incluso en los 90, y lleva a su cenit en los años 2000, ¿no? Cuando aparecen cómics como los Ultimates o Authority o demás, que aunque ya propiamente pertenecen a una era posterior, pero de alguna manera siguen los propósitos o están bajo la influencia de aquellos grandes cómics de los años 80. A partir de entonces, por desgracia, y por resumir, vamos en caída libre hasta el momento actual, donde los cómics de superhéroes han perdido toda trascendencia, todo tono adulto, toda profundidad. Prácticamente son peleas de puñetazos entre dos personajes durante 24 páginas. Una de las ideas principales por las que queríamos hablar de este cómic es porque hay personajes muy sorprendentes. Por ejemplo, Plastic Man sí es de los más conocidos, pero el trabajo de Jack Cole yo tuve la suerte de leerlo hace unos 6 meses y me sorprendió porque era muy brillante y me recordaba muchísimo a Will Eisner, que creo que fue, no sé si fue uno de los negros de Will Eisner, pero me parece muy ingenioso y muy divertido. A diferencia de otros que a lo mejor bueno, en la edad de oro los superhéroes en los años 40 cuando aparecen pues son muy básicos, solo son como ahora, ¿no? El bueno contra el malo y pare usted de contar, pero dentro de ese esquematismo pues hubo autores y personajes donde el talento personal brilló más y Jack Cole, que como tú dices estuvo ayudando a Eisner en The Spirit, me parece durante la guerra, algo así, cuando se fue Eisner a la guerra, pues brilla especialmente por el tono humorístico y por el uso humorístico que hace de los poderes elásticos de Plastic Man y todo esto, ¿no? Es uno de los cómics que más se han reeditado de los años 40 y también una gran etapa larga clásica de los cómics de Jack Cole, ¿no? Luego el personaje lo han intentado revivir en 17 ocasiones y aunque hay grandes cómics buenos puntuales entre ellos, pues siempre se vuelve a desaparecer, ¿no? En el anonimato. Sí. Yo creo que Jack Cole puede resistir el paso del tiempo y bueno, con respecto a una de las figuras más importantes, antes de hablar de los primeros superhéroes menos conocidos, me gustaría que hablara un poco de la figura de Superman, porque he leído en varias ocasiones que Joel Shuter y Jerry Siegel estuvieron dándole vuelta al personaje y antes de crear Superman pensaron en algún personaje más bien de características muy atléticas, muy fuertes, para ir preparando el cuerpo para crear al personaje, pero no sé cuál es tu teoría. Bueno, no es ninguna teoría, ¿no? Cuando conoces la historia propiamente, en efecto, Superman, que se publica en el 38, existía ya como dibujos, como tiras, como historia en 1935 más o menos. En ese año, precisamente, ellos ya están trabajando para DC y aparece un personaje que se llama Doctor Ocul, que era un detective psíquico de estos que iban por ahí un poco como Constantine cazando vampiros y hombres lobo y todo esto. Ese personaje aparece en una aventura donde de repente lo recluta un líder del plano astral y en el plano astral el personaje lleva un emblema en el pecho, grebas en los pies, una capa, es ya un prototipo de Superman, ¿verdad? Aparte que Superman, pues cuando aparece también en 1938 ya propiamente, aunque sí es ese personaje que viene de otro planeta como niño, ¿no? Al nuestro, sí.
pero no tiene todas las características, todo el mundo, todo el desarrollo que tendrá posteriormente ya en los años 60, cuando se introduzca a su prima Supergirl, la Fortaleza de la Soledad, los villanos del espacio como Brainiac, la Zona Fantasma, etcétera, ¿no? Sí, el Superman original era una especie de defensor de los pobres y de los oprimidos, ¿no? Que detenía a los maridos que le pegaban a la mujer, que luchaba en favor de los mineros que estaban oprimidos por el malvado propietario, ¿no? Sí. Era muy diferente a lo que luego se desarrolló como el gran superhéroe espacial. En torno a la figura de Batman, que a mí Batman, sobre todo en esa época de los 80, yo creo que todavía se siguen haciendo buenos cómics de Batman en la actualidad, aunque es verdad que hay algunos, como tú dices, que predomina la acción, pero todavía Batman es un personaje para mí mítico. Hay siempre personajes que están alrededor de él, que tú creo que los llamas Kidside, que me imagino que será compañero de batalla o algo así. Sidekick, que es el ayudante, lo que Robin a Batman, ¿no? Sí. El escudero, el niño que ayuda al superhéroe. El primero de ellos fue Robin y tuvo, claro, todos los niños se identificaban con él y tuvo un exitazo que le colocaron niños ayudantes a todos los superhéroes habidos y por haber, ¿no? Eso te iba a preguntar. Hay por docenas. Sí, y en España probablemente, no sé si Roberto Alcázar y Pedrín o, por ejemplo, Crispin y Goliat eran los amigos también del Capitán Trueno. Me imagino que esos personajes... Efecto, sí, pues Crispin y Pedrín, todo lo que termina en in, cumplen esa función de lo que en inglés se llama el sidekick, que es el ayudante. Y ahí en el libro los reflejamos y los listamos. Hay 450 superhéroes y yo calculo que por lo menos hay 250 sidekicks, ¿no? Sí. Este libro invita a pensar en que Stan Lee fue un poco plagiador, porque veo que tiró de mucho de novelas pulp y también de algunos cómics. Incluso vemos aquí alguno que se llama Daredevil, descaradamente, aunque aquí Daredevil aparece con la cara azul y roja, pero vamos, copiaron hasta el nombre. No solo Stan Lee, como te digo, el propio Roy Thomas se basó muchísimo en personajes más o menos olvidados de la Edad de Oro, bien para traerlos tal como estaban, bien para hacer nuevas versiones, como en el caso de Visión, o para hacer mezclas de algunos de los superhéroes, coger el nombre de uno, los poderes o la apariencia de otro y crear nuevos personajes, ¿no? Pero gracias a eso, pues se han mantenido la memoria de todos esos, como digo, 500 personajes que de otra manera quizá no hubieran sobrevivido, ¿no? Sí. Y editorialmente, pues sí, Daredevil existía uno en la Edad de Oro que no era de Marvel y que fue muy exitoso también, hecho por Charles Biro. Era ese superhéroe no era ciego, era mudo. Ah, mira, casi. Llevaba un boomerang en lugar de los bastones de Daredevil y bueno, Lee recuperó el nombre, aunque tenemos que decir ya aquí también que Stan Lee, que fue un gran editor, coordinador de series, dialoguista de las series, lo que hacía propiamente era trabajar sobre las historias y las páginas que ya les llevaban hechas los dibujantes, ¿no? El que hacía los cómics verdaderamente era Jack Kirby o Steve Ditko o en el caso de Daredevil, Wally Wood. A mí me sorprendió siempre que Stan Lee pudiese escribir sobre lo que otros inventaban y sacar los diálogos de esa manera tan ingeniosa que incluso hace unos años, no sé si llegó a escribir el número 600 de Spider-Man y me pareció súper divertido, a pesar de los años que tenía. Sí, tenía una increíble habilidad para lo que se llama dialogar, ¿no? Para poner palabras curiosas y singulares según cada personaje en los diálogos, ¿no? Pero el argumento normalmente lo hacía el dibujante también y a veces, como en el caso de Jack Kirby, se indicaban los diálogos en los márgenes de la página. Lo que pasa es que luego, pues,
lo que hacía Stan Lee era, se llama en inglés editar, o aquí se llama corregir esos diálogos, trabajar sobre ellos y sacar una versión más pulida y más sonora y más chocante, ¿no? Sí, sí. Luego hay un capítulo que dedica a los superhéroes que se han quedado libres de derechos de autor, que son de dominio público, y entonces yo me pregunto, si vamos a suponer que a mí me gusta un personaje que está libre de dominio público, yo le puedo proponer a una editorial que con mis diálogos y con un dibujante saquemos adelante un personaje, si fuera posible. Sí, no solo una editorial, sino que puedes hacerlo tú mismo, autoeditarte, ¿no? Se podría hacer. En Estados Unidos verdaderamente debe haber como, yo calculo que una docena actualmente de series de superhéroes de aficionados o guionistas que no han llegado a la fama, ¿no? Pero que recuperan muchos de ellos todos esos personajes, los rediseñan, los actualizan y siguen contando sus historias, ¿no? Yo mismo lo he hecho también, ahí al final hay un apéndice de los superhéroes pasticheros, que son copia de los demás, y hablo un poco del trabajo que yo he hecho en Estados Unidos y aquí en España, recuperando o basándome en ese tipo de superhéroes. Eso se puede hacer sin ningún problema y se hace, ¿no? Porque las versiones originales están totalmente libres de derechos. Pues es curiosísimo ese detalle, que yo pensaba que no, porque como en Estados Unidos controlan los derechos de autor por todo, incluso, por ejemplo, busca una música clásica de hace 150 años y en algunas veces te salta el derecho de autor en YouTube y te dice que no puede monetizar ese comentario tuyo porque tiene una música del siglo XIX o XX, tienes que perder tiempo pues comentando con ellos, intentando a ver si te retiran como el aviso y eso. No pasa nada, pero te avisan. Los superhéroes de la Edad de Oro de los años 40 están divididos ahí en el propio libro en 5 apartados, ¿no? Por un lado están los que son propiedad de DC, que son como 150, y luego están los que son propiedad de Marvel, que en su origen se llamaba Timely, sí, que deben ser unos 50, 60 o por ahí. Luego hubo otras editoriales que existieron en los años 40, como Quitely y Fawcett, que esos personajes tienen copyright porque lo compró DC Comics o los sigue publicando DC Comics. En algunos casos lo publica sin tener propiamente el copyright legal, ¿no? Y una quinta editorial que se llama Archie Comics, que aquí no se han publicado esos superhéroes, que también tiene pues 20 o 30. Sí. Fuera de esos personajes que no se pueden tocar y que no se pueden versionar y que no te permiten usarlos porque son propiedad de esas editoriales, hay, en el libro listamos 100, pero en realidad pues deben ser como 250 o 300 quizá, superhéroes de la Edad de Oro que se publicaron 1, 2, 3, 4 o a veces 20 aventuras, pero en los años 40 y 50 se dejaron de publicar, las editoriales desaparecieron y esos personajes, como no se ha renovado el copyright, que es la razón por la que Marvel y DC sí mantienen sus derechos, pues los puede usar cualquiera. A mí me han llamado la atención algunos, por ejemplo, Fatman me ha recordado a Fatty and Burkel, luego Ultraman me ha gustado mucho el diseño del personaje, me ha llamado la atención que Phantom Lady se parezca tanto a Wonder Woman, o por ejemplo hay un personaje que me ha dado también la atención, me ha llamado también la atención porque recibió un rayo en la cabeza muchos años antes que Barry, que además era una chica, no me acuerdo cómo se llama el personaje, creo que Miss América recibió... Miss América, pero la de Marvel, sí. Marvel, sí. Le cae un rayo y cobra los poderes, ¿no? En efecto, bueno, de esos ejemplos hay muchísimos, algunos los comentamos en el libro, otros no, pero lo que nosotros ahora conocemos como los superhéroes Marvel y DC no aparecen así de la nada, sí, todo, sino que se puede rastrear
antecedentes pues de la inmensa mayoría, ¿no? El propio Capitán América, lo digo ahí, que se creó en los años 40 por Joe Simon y Jack Kirby, pues en realidad es una versión del Capitán Marvel original, de la Fawcett, de los años 40, en la que los dos autores habían trabajado en una historieta, ¿no? Y les impresionó tanto, por así decir, ese modo de funcionar, que crearon una versión patriótica, que era el Capitán América, y que tenía también otro antecedente, un personaje, el primer personaje patriótico, el primer superhéroe que va vestido, digamos, con la bandera americana, que se llamaba The Shield, el escudo, que era un personaje de Archie. Entonces las influencias, pues en uno y otro sentido, están por doquier. A mí me ha hecho gracia también que aparezca el tío Sam vestido de Capitán América. Hay muchos superhéroes ahí que aparecen como Capitán Britannia o como Capitán América. Muy parecido, muchas versiones. Ese también me ha llamado mucho la atención. Los superhéroes patrióticos, hay casi una sección del libro, ¿no?, dedicado a cómo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparecen la inmensidad de los superhéroes en los años 41, 42, 43, pues convierte el cómic de superhéroes en un motivo propagandista, ¿no? Aparecen en las portadas luchando contra, y en las historietas, luchando contra nazis, contra japoneses, contra fascistas italianos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso creo que muchísimos de los superhéroes pues tengan motivos patrióticos. Los hay en Marvel, los hay en DC y los hay en otras editoriales como Quality con el tío Sam, que es prácticamente pues el personaje de los pósters de reclutamiento, ¿no?, pero con superpoderes. Sí. ¿Y el éxito del Capitán América fue por la portada en la que aparece dándole un puñetazo a Hitler o fue por casualidad el éxito del Capitán América? Hombre, la portada es fundamental, ¿no? Sí. Eso es algo que hoy no se hace. Tú imagínate si en los cómics del Capitán América de ahora le dieran un puñetazo a Netanyahu o a alguien de Irán, ¿no? Sí. Eso llamaría mucho la atención, pero actualmente, por respeto a las figuras reales, no se hace. En su momento, el hecho de alzarse contra el fascismo les costó a los autores que les tuviera que poner guardaespaldas el FBI, porque estaban amenazados no por Hitler desde Alemania, sí, sino por los propios Bunds que había, los simpatizantes nazis en América antes de entrar en la guerra. La verdad que es que la cantidad de colaboracionistas que hubo en Europa fue exagerada, menos Dinamarca, en casi todos los países había bastantes. Todos los personajes de la Edad de Oro tuvieron sus enemigos nazis y sus aventuras contra colaboracionistas, quintacolumnistas, espías, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente el concepto de supervillanos, salvo en algunas series como Batman, donde sí hubo grandes villanos, o Dolman en Quality, que también tiene ese personaje de Dolman, que me recuerda a Átomo, me ha encantado también, es una de las portadas más chulas que he visto. Pues ese personaje que era como del tamaño de un muñeco y que actualmente es miembro de los Freedom Fighters, los superhéroes de Quality, sí tenía algunos villanos notables, pero en la mayoría de los personajes, incluido Superman, donde los villanos que hay, si hay alguno, es de corte humorístico, pues no, los malos eran los nazis, los espías, los saboteadores, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Luego, hablando un poco de personajes así más mágicos, bueno, hay uno que me ha gustado, que se llama Black Condor. No sé si era arqueólogo, me ha recordado un poco a Indiana Jones. Sí, se pierde en Mongolia. Sí, y en Mongolia lo crían en un nido de cóndores. Para empezar, en Mongolia no hay cóndores. Eso es, claro. En Bolivia. Pero él se pone luego, vuelve a la civilización, lo educa un monje, que hay 3 o 4 monjes de estos educadores, y era capaz de volar por sí mismo, ¿no? Y se llamaba el Black Condor. Sí. También hace referencia a que algunos de ellos fueron creados como sacándolo un poco de la Biblia. De hecho, por ejemplo, el personaje de Shazam hace referencia a Salomón. Sí, la sabiduría de Salomón, ¿no? Shazam tiene los dones de 5
dioses griegos, pero también la sabiduría de Salomón, que pues en la Biblia es famosa, y aparte porque muchos de estos autores que trabajaban en los cómics, los guionistas y dibujantes, eran judíos, ¿no? Y además de judíos, masones, muchos de ellos. Y en la masonería la figura de Salomón es importante. ¿Y qué cómics, por ejemplo, tienen toques masónicos, por curiosidad? No se trata de que haya cómics masónicos, sí, ¿no? En el caso de Shazam yo diría que forzosamente por esa mención particular, sí, de Salomón, ¿no? Pero la tradición date cuenta de que todos estos cómics los leían los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, muchos aprendían a hablar y a leer inglés con ellos. Y esos mismos inmigrantes, cuando cruzaban el charco y llegaban allí, pues se integraban donde podían, y la masonería, que es una agrupación filantrópica y demás, pues actuaba como una especie de ONG que los recibía y los integraba, ¿no? Sí. Entonces, dentro del judaísmo también, pues existen estas agrupaciones, y muchos de estos autores, algunos, no todos, tienen influencia masónica, ¿no? Hasta tal punto que los grandes... eso se ha mantenido, no solo en los años 40, sí, sino que digamos que los superhéroes, por así decir, son un producto de influencia de autores masónicos. ¿Quiénes? Pues en realidad no se sabe, porque la masonería, no sé, claro, no, es secreto y nos llevan un carné, ¿no? Pero por los temas, por la simbología que incluyen, pues uno puede más o menos deducirlo si conoce algo de masonería. Bueno, ya por último, así, entre las grandes polémicas de la historia del cómic, a mí siempre me ha llamado la atención la historia de Shazam, cómo Shazam, siendo un personaje de una compañía, pues DC se hizo con él y dio muchas vueltas el personaje. No sé si nos puedes contar. Al primero el Capitán Marvel, que es como se llamaba el personaje, y se vuelve a llamar así actualmente en los cómics, lo acaban de volver a cambiar, pues es este jovencito Billy Batson que le cae un rayo y se transforma en un superhéroe con los poderes de los dioses, ¿no? Es un personaje que está basado en la mitología, en la magia, y que sus cómics en realidad no tenían nada que ver con los de Superman, eran mucho más humorísticos, más infantiles, mejor dibujados, si me apuras, sí, y fueron los que más vendieron en los años 40, hasta alcanzar 1 millón de ejemplares al mes. ¿Qué pasa? Que como los dos llevaban capa, eran morenos, y había algunos dibujos de los primeros cómics de Capitán Marvel donde aparecía levantando un coche como Superman, etcétera, etcétera, pues ahí se inició un pleito donde DC demandó a Fawcett, a los editores, por plagio. Esto se pasó en los tribunales tantos años que ya en 1948, cuando los superhéroes, pasada ya la guerra y retornados los soldados y demás, empiezan a vender menos y a cancelarse sus series, pues Fawcett vio que el Capitán Marvel no les era ya rentable y dejaron de publicarlo, ¿no? Y luego ocurrió que en 1970 o 71 DC Comics compró los derechos del Capitán Marvel y ha vuelto a publicarlo en muchas ocasiones, en 5, 6, 7, 8 series, ahí hablamos de ellas, pero no ha llegado nunca en realidad a volver a tener ese poder emblemático de atracción que tenía en los años 40, no sabemos por qué. Sí. Pues la película primera que se hizo sobre el personaje era bastante divertida. Y ya para finalizar... Era divertida, pero no era buena. Sí. Eso sí es verdad, que tampoco era muy especial. Pero tenía un toque, a mí me gustó el toque ese familiar que dieron cuando he acogido en el orfanato. Creo que esa parte quedó muy bien retratada para una historia de superhéroe y encajaba bien en la historia. Sí, el personaje tiene muchas peculiaridades y particularidades y una mitología muy rica, de tal manera que fueron
los autores que trabajaban en Capitán Marvel, Otto Binder, por ejemplo, como guionista, luego fue el que desarrolló toda esa mitología que hemos hablado de Superman, de la Zona Fantasma, de Supergirl, etcétera. Todo eso está, Supergirl, por ejemplo, está modelada en Mary Marvel, ¿no? O sea que el Capitán Marvel es el que tuvo el mundo más rico. Pero ahora, pues, quieren introducir a todos los personajes a la vez, sacan 7 Capitanes Marvel a la vez, ¿no? Sí. Y así no hay manera. Sí, sí. Bueno, pues Pedro Angosto, nos ha encantado tu libro, Los primeros superhéroes, todos los personajes de la Edad de Oro del cómic norteamericano de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias por tu presencia en nuestros micrófonos. Nada, encantado de hablar con vosotros y de recordar a todos esos personajes. Me alegra, el libro ha tenido bastante éxito, nos han entrevistado mucho sobre él y hoy mismo, esta tarde, lo presentamos aquí en una librería de Madrid, así que lo recomiendo a los aficionados a los superhéroes y espero que lo disfruten todos, y a ti muchísimas gracias por llamarnos. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.